porque la profe Clara por ahí tiene algunos toques y el desorden le pone un poquito nervioso. Entonces después lo subimos ordenadito en el aula, ¿sí? Simplemente es por cuestiones de organización de mi caos familiar a la tarde acá. Vamos a ver en esta parte del trabajo práctico, la parte de biología reproductiva 3 incluía todo esto que ustedes todavía están buscando, analizando, viendo, ¿sí? Vimos un poco en la teoría. Voy a apagar mi cámara porque a mí me ocupa mucho recurso. Ahí está. Algunos ciclos parásitos que suelen ver ustedes, la verdad que nos seguimos basando en estos tres, en parásitos para que vean como ejemplo en el práctico, porque es de los tres parásitos que solemos tener en material en la cátedra, ¿sí? No quisimos ahondar mucho, parásitos son muchísimos, quienes hayan cursado otros años habrán visto que damos casi entre 40 y 50 ciclos parásitos diferentes, es bastante complejo, pero no hay material muchas veces evidenciable que ustedes puedan ver sobre este tipo de parasitosis. Otros, ustedes ya las fueron viendo, entonces por ahí es en vano volvérselas a mostrar porque no tiene mucho sentido, pero ustedes saben de que siguen estando incluidos en esta parte de las teorías también, ¿sí? Si nosotros hablamos de todos los estodeos en general, si hablamos de lo que es fasciole hepática, ya la vienen viendo hace rato, la vemos analizando, ¿para qué se las voy a volver a poner si ustedes más o menos ya manejan la morfología, si les puedo asegurar que si la ven la van a reconocer? Entonces, por ahí hacemos hincapié a otros ciclos parásitos que estaban más que nada relacionados con lo que se puede ver después y que vamos a volver a ver después cuando podamos reencontrarnos en este taller. Vamos a ver tres ciclos parásitos, en realidad no tanto el... ¿Sí? Clara, no estás ¿Sí? presentando. Sí, sí, no, estoy presentando para mí sola. Ya voy. Suele pasar. ¿Ya empezamos? Empieza el viernes, chicos, empiezan viernes. Más zapata. Sí, estoy presentando, digo. Dios. ¿Ahora sí? Ahora sí. Bien. Vamos a ver entonces tres estadios, ni siquiera vamos a ver todo el ciclo, sino vamos a ver tres estadios de una serie de parasitosis que suelen verse con frecuencia en nuestra región, no es tan complicado, y vamos a ver cómo funciona. Por un lado vamos a ver las larvas, las formas larvales de Echinococcus granulosus. Ustedes aproximadamente ya conocen el ciclo, conocen el parásito, ¿sí? Se acuerdan que es un cestodeo, que tiene su escólex, que tiene un proglotido inmaduro, uno maduro y uno grávido, ¿sí? Vamos a mirar más aproximadamente cómo era el ciclo para que ustedes se acuerden. El hospedador definitivo es el perro, el canino, ¿sí? Nuestros perros domésticos muchísimas veces se encuentran infestados por este parásito, Echinococcus. Esta técnica se aloja en el intestino, ¿sí? Y el proglótido ya grávido, lleno de huevos, se libera a través de la materia fecal por la luz del intestino, y dentro de este proglótido grávido hay un montón de huevos, ¿sí? Embrionados, que salen en la materia fecal, y una vez que están en el ambiente, ¿sí? Evolucionan a esta otra forma corporal que es la oncofa. Hay un hospedador intermediario, generalmente son herbívoros, ¿sí? A veces algún que otro omnívoro, pero en principio en el que mejor se desarrolla este parásito como hospedador intermediario es en las ovejas, ¿sí? En el ganado ovino, cuando se alimenta, ¿sí? de los vegetales, y estos vegetales están infestados con estos proglótidos o estas larvas oncógenas ya embrionadas. El parásito lo que hace es migra a través del tubo digestivo, ingresa a través de las paredes del tubo digestivo, desde el intestino, migra hasta lo que es el hígado, a veces incluso queda retenido ahí adentro del hígado y empieza a desarrollarse este quiste hidratídico que ustedes observan ahí. Es un gran quiste lleno como si fuera de agua, es como una bolsa,
un quiste bastante bien desarrollado, tiene varias capas externas, de las cuales la más interna es muy proliferativa y va formando hacia este interior de esta bolsa llena de líquido, por eso se lo llama hidatídico, parece como si fuera una bolsa de agua, un montón de vesículas, ¿sí? Y a su vez dentro de cada una de estas vesículas comienzan a desarrollarse en los escólex de lo que posteriormente va a ser cada uno de ellas una nueva tenia, ¿sí? Un nuevo quinococo. Si bien en principio suelen tener preferencia por quedarse estos quistes o por migrar estas larvas oncóforas a través desde el intestino hasta el hígado, suele también tener otro tipo de ciclo un poco más complejo, porque esta larva atraviesa desde el hígado, también puede ir a los pulmones, de los pulmones puede entrar en la circulación sanguínea, generalmente primero a través del corazón, desde la parte de la circulación, desde el ventrículo derecho. Bueno, la cosa es que empieza a dar vueltas muchas veces y se reparte en varios de lo que son los órganos internos, ¿sí? No vamos a entrar en tanto detalle de cómo va recorriendo estas larvas adentro del cuerpo. La cosa es de que estos quistes hidatídicos comienzan a desarrollarse, si bien tienen una preferencia por lo que es el hígado, también puede hacerlo en pulmones, corazón, e incluso muchas veces llegan a pasar la barrera hematoencefálica y pueden alojarse en el cerebro, ¿sí? En todo lo que es el sistema nervioso central. ¿Cómo se completa este ciclo? El perro, que se alimenta de las vísceras, o que el hombre le da de comer las vísceras de los animales luego de las faenas o después en el campo, que matan algunos de los animales, generalmente para ser consumidos, y por ahí le tira el resto de las vísceras que no va a consumir. Y si estas vísceras están infestadas con estos quistes hidatídicos, una vez que entran al tubo digestivo y en el estómago, gracias al poder de lo que es el pH y todos los jugos gástricos y digestivos que tiene el perro, logran como digerir todo lo que es la pared externa de este quiste hidatídico y comienza a desarrollarse o a evaginarse los distintos escólex, los protoscólex y escólex que estaban dentro de este quiste hidatídico. Llegan hasta generalmente el duodeno, que es donde se instala este escólex, y una vez que está anclado e instalado en el intestino, comienza a desarrollarse la tenia completa, ¿sí? Hasta acá no hay ningún problema, en principio el hombre no interviene bajo ninguna circunstancia en el ciclo normal de este parásito. ¿Qué es lo que ocurre con el hombre, ¿sí? Al tener tanta estrecha relación con los perros, a veces lo que hace el hombre hace de hospedador intermediario de este parásito. ¿Cómo? Recuerden que el perro libera los huevos a través de los proglótidos grávidos, a través de la materia fecal, ¿sí? ¿Qué es lo que hace muchas veces el hombre? A ver, el hombre deja que el perro le dé besos en la cara, si tienen huertas, en algunos casos en el campo, los perros defecan cerca de las huertas, ¿sí? O hay el uso de el agua residual de los campos, que por ahí no está clorada, que no está tratada, y muchas veces pueden filtrar o se escurren parte de estos proglótidos y los huevos, y termina contaminando todo lo que son las verduras. Pero los principales casos se dan más que nada por la cercanía del hombre con el perro, que se deja lamer muchas veces la cara, y el perro, cuando está parasitado, habitualmente se lame la zona perianal por una cuestión de comezón lógica que le da la parasitosis, y suele quedar en los pelos de la boca, o por ahí incluso hasta dentro de la boca, tanto proglótidos, en los casos muy extremos, o también los mismos huevos embrionados. Y el hombre se contagia y pasaría a ser el hospedador intermediario, ¿sí? Pasaría a cumplir el rol que cumple la oveja o el ganado ovino. ¿Qué es lo que hace la larva? La larva no tiene ni idea dónde está, no sabe qué es la oveja y qué no es la oveja y qué es el hombre. Entonces pasa y ocurre exactamente lo mismo, ingresa al tubo digestivo, una vez que llega al intestino, estos huevos ingresan a través de esta larva oncófora a través del intestino, y ahí es cuando comienza el problema, ¿bien? ¿Por qué? Porque esta larva comienza a migrar al hígado, a los pulmones, al corazón, y muchas veces llega al sistema nervioso, donde ya ahí es bastante complejo, ¿bien?
¿Cuál es la diferencia de este ciclo con el hombre como intermediario? Que habitualmente el perro no anda comiéndose al hombre muerto, ¿sí? Ni las vísceras de hombre muerto. Entonces, en este caso, el ciclo se cierra, ¿bien? Queda cerrado en el hombre, ¿bien? No se vuelve a reiniciar como en el caso del ciclo normal. ¿Se entiende hasta ahí más o menos cómo funciona el ciclo? Sí, profe. Bien, entonces lo que vemos acá simplemente son quistes hidatídicos, así es como se observan habitualmente al microscopio. Son grandes bolsas o vesículas que a su vez tienen en el interior más vesículas, ¿sí? Este es simplemente un videíto para que vean cómo se la suele extraer quirúrgicamente si no son muy grandes. Bien, lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado de no romperlo cuando uno los extrae, porque son bastante sensibles y puede liberar los protocolos y ahí hacen un desastre, ¿sí? Porque hay que limpiarlo con mucho más paciencia. Habitualmente se lo suele controlar directamente con antiparasitarios y se disminuye bastante. Miren el tamaño de ese. No es tan chiquito ese quiste hidatídico, miren el agujero que le deja. A veces ese es el problema que produce la presión de otros órganos por el gran desarrollo. No es muy grande ni muy pronunciado el tamaño de crecimiento. A nivel anual se cree que puede crecer entre 1 y 2 centímetros, pero han extraído quistes hidatídicos que han llegado hasta 20 centímetros. Imagínense, la regla de la escuela de los chicos tiene 20 centímetros. Suele traer bastante problemas, no solamente porque muchas veces se revientan estos quistes y pueden seguir infectando ahí adentro a otro tipo de órganos y comprometerlos cada vez más, sino con la misma presión. Bien, no hay lugar para una pelota de 20 centímetros dentro de 2 órganos en ninguna parte del cuerpo, en el hombre. Entonces imagínense, y ni hablar si se fue a la cabeza. No llega a semejante tamaño por la cantidad de la presión que va a provocar, porque obviamente el cráneo hace como una caja externa, no va a dejar que haya una pelota de 20 centímetros ahí adentro, ¿sí? En principio el crecimiento de estos quistes es bastante pequeño y lento en el correr de los años, pero se han encontrado casos extremos con estos quistes muy grandes. Otro de los casos que vamos a ver, que es bastante similar, es el de la tenia saginata. En el caso de la tenia saginata, sí vamos a volver a ver de vuelta cómo es el ciclo. En el caso de las tenias y en general, tanto la saginata como la solium, recuerden que el hombre tiene al adulto, ¿sí? Ya sea saginata o solium, con la diferenciación que ustedes ya saben, en cómo identificarlos a través del escollo, pero está en el intestino, ¿no es cierto? Va alargando todos los proglótidos grávidos, ¿sí? A través de la materia fecal. Estos proglótidos se desintegran en el ambiente y van dejando miles de los embriones encapsulados libres. En este caso, en el caso de tenia saginata, el ganado vacuno, las vacas, ¿sí? Es el que actúa como huésped intermediario, ¿no es cierto? Ahí adentro el embrión hexacanto eclosiona en el intestino y pasa a la circulación sanguínea de la vaca. El embrión se llama justamente hexacanto porque tiene como 6 ganchitos en su interior. Con estos ganchitos va atravesando también lo que es el hígado, viaja hasta la parte derecha del corazón, de ahí va hacia el pulmón, después vuelve desde el pulmón a todo lo que es a través del sistema circulatorio, obviamente, hacia la parte izquierda del corazón, y ahí se reparte a través de toda la circulación general y termina instalándose más que nada en lo que es la musculatura del ganado bovino, ¿sí? Queda adentro de la musculatura formando esta forma larval que se llama cisticerco. Bien, el hombre cuando consume el carne de vaca mal cocida, ¿sí? Generalmente no debería llegar a manos del hombre carne de vaca mal cocida, para eso está el SENASA,
en que debería hacer los controles durante la faena y desechar en aquellos casos donde se pueden observar la presencia de los cisticercos, pero bueno, muchas veces también ocurre que en el campo directamente matan el ganado para consumo y no hacen este tipo de exploración para poder identificarlo, pero bueno, el hombre se infecta ingiriendo lo que es la carne del ganado vacuno mal cocida. ¿Sí? Y ahí cerramos el ciclo. Pero ¿qué ha ocurrido también? En algunos casos, el hombre hace en este ciclo de su propio hospedador intermediario. A través del consumo o de vegetales mal lavados e infectados con proglótidos o los huevos hexacantos de esta teña, ¿sí? Ingresa por la boca, ¿no es cierto? Pero en este caso no el cisticerco, sino que directamente los huevos, y ahí es cuando causa grandes problemas en el hombre, justamente porque hace el mismo ciclo que ocurre acá dentro de la vaca. Va el hígado al corazón, del corazón al pulmón, del pulmón vuelve al corazón, y luego comienza a instalarse en la musculatura. ¿Bien? Fíjense, esto es simplemente para que vean, miren la diferencia. En este caso el cisticerco tiene en su interior también grandes bolsas, con su interior varios escólex a la vez, y así es como se suele observar en la carne la presencia de este cisticerco. ¿Sí? Parecen como granos blancos, que si uno los agarra y los aprieta, liberan todo el líquido interior dentro de la cápsula. ¿Sí? Obviamente no llega a identificar, porque son bastante chiquititos, los protoescólex que están ahí adentro. ¿Bien? Y por último, vamos a mirar dentro de estas formas larvales otro ejemplo de teña, que es la teña multicep, que es otro de los ejemplos que solíamos ver en la facu. En este caso, el estadio larval se lo llama Coenuros cerebralis. Esta es una teña, también si miramos el ciclo a grandes rasgos, el perro es el hospedador definitivo, presenta el adulto en su intestino, va liberando, lo mismo que en los otros casos, los escólex, los proglótidos grávidos con los huevos hexacantos. Una vez que este huevo hexacanto ingresa en su hospedador intermediario, generalmente en este caso no es el conejo, porque hay otras especies también en el ciclo, no tengan en cuenta este conejo. Generalmente en el caso de multicep es la oveja. Lo que ocurre es que viaja hasta el sistema nervioso, donde se instala y forma este cuenur, ¿sí? Que es una bolsa, un saco, donde se puede observar desde la pared cómo empiezan a formarse gran cantidad de los proglótidos, de los escólex, que quedan todos dirigidos hacia adentro. Cuando el perro se alimenta de animales muertos, en este caso del ganado ovino muerto que está infectado, ingiere este cuenuro, y ahí es cuando viaja hacia el intestino, y ahí es cuando cerramos el ciclo. ¿Dónde entra el hombre en este caso? Lo mismo, ¿sí? Al estar en el estrecho contacto con el perro, ¿sí? Y bajo los mismos cuidados que hablábamos del echinococcus o la echinocoquiasis, el hombre ingiere, ¿sí? Los proglótidos, o a través de la manipulación de la materia fecal y no se lava las manos, o porque se deja lamer por el perro, que cuando está parasitado tiene tendencia a lamerse la zona perianal, porque le pica, ¿sí? Y le quedan parte de los proglótidos de los huevos, y pasa a ser un hospedador intermediario, donde ocurre lo mismo que en la oveja. Este larva hexacanto termina migrando y llega hasta el sistema nervioso central, donde forma el mismo coenuro cerebral. Con la diferencia, lo mismo que decíamos en el caso de la hidratidosis, que acá se cierra el ciclo porque los perros generalmente no andan comiendo cerebro humano, ¿sí? Entonces, acá es como que el ciclo se termina cerrando y termina muy bien. Fíjense, acá así como lo ven, ustedes en el práctico habitualmente ven un gran coenuro cerebralis, el coenuro en el cerebro. Fíjense, se ve muy lindo en el videito y no se ve nada. En este no se llega a ver.
Oh, me lo descargo mal, a ver si lo pongo desde el otro que yo tenía acá. Porque yo recién lo estaba viendo. Ahí se ve. ¿Ven ahí? Fíjense la forma de este conuro cerebral y fíjense todos esos puntitos que ven como blanco son los protocolos de esta teña multicell. Se la están sacando del cerebro, como verán. Generalmente las intervenciones quirúrgicas son el último paso, se trata de primero de controlarlos a través de antiparasitarios, ¿sí? Para poder evitar la invasión, además de que muchas veces es difícil. ¿Entendió hasta acá, esta parte? Sí, profe. Bien, buenísimo. Sí, profe. Bien, dale. Voy a cortar la grabación, así empezamos con la otra parte.